Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición especial de Liga de Hipertexto 23, porque hoy contamos con la presencia de, no es exactamente un escritor, pero tiene mucho sus letras de literatura, un gran músico al que pasamos a presentar. Hablamos del Piti Fernández, líder de las Pastillas del Abuelo. Nació el 14 de noviembre de 1982 en Buenos Aires. Es la voz, como decíamos, de esta emblemática banda que, además de sacar los discos por Colectora, Las Pastillas del Abuelo, Crisis, Versiones, Desafíos y El Barrio en sus puños, viene girando por diversas localidades del país. Y compartimos una frase que en este caso corresponde a la canción Hasta acá nos ayudó Dios. Mi esencia no es mi historia. No solo la frase, el título de la canción me parece hermoso, ¿no? Hasta acá nos ayudó Dios. Muchas gracias, Piti, por estar en Hipertexto. Por favor, muchísimas gracias a vos. Un placer compartir tanto incluso, porque bueno, me contabas que sos del barrio, que conoces a la... Somos vecinos, lo conozco al enano Requejo, que fue tu compañero. Ezequiel, sí. Y bueno, y que hasta has vivido las épocas de Olaya y un montón de cosas, así que bueno, sí, un placer estar. Ya vamos a ir contando un poco de todo eso, pero primero te quería decir, obviamente, digamos, tus letras tienen mucho de literatura, de hecho se cita a escritores en muchas canciones o a personajes de literatura, y aparte de eso hablan de lo que se llama la poética, ¿no? Que es el cómo escribir. Son canciones que tienen muy presente del proceso de escribir. Entonces te quería preguntar si en algún momento pensaste, por ejemplo, en escribir, dedicarte a la escritura. Igual tiene mucho que ver con la música, por otra parte. Tengo cosas, pasa que son muy poquitas y soy un poco inconstante, pero tengo unos cuentos cortos, más bien al estilo, no sé, yo arranqué leyendo en realidad cuentos cortos, yo arranqué desde muy chico leyendo Ray Bradbury y también Cortázar, y algunas cosas de Benedetti, y después bueno, me fui con Dolina, y siempre fui más de cuento corto. Tal vez es una de las cosas por las que me pierdo disfrutar de algunas novelas por ahí. Si bien también he leído, no sé, Safón, la última de Safón es muy linda. Muy buena. Hay una que se llama La Sombra del Viento. Sí, son como 2 o 3, esa es muy linda, Safón esa. Bueno, algunas cosas leí, pero por ejemplo Rayuela me ganó toda la vida, porque no pude tener la constancia de seguir un relato más bien y tener una historia, ¿no? Como que la vida también te va sacando a la hora de hacer algunos compromisos, la posibilidad de seguirlo. Entonces fui siempre más de leer en el colectivo un cuento corto, de muy chico, o en alguna cola del banco, o lo que tenía que hacer, ¿no? Infinitas colas, y tiempos muertos. Entonces ahí fue que decía, soy más de hacer por ahí un soneto. También, Sabina. Claro, a los estilos Sabina, Siento Volando, de 14, o también algunas cosas de Almafuerte, que leí también de chico. Y de jugar con las palabras para hacer por ahí un soneto o un cuento corto. Pero son pocos las situaciones que debo tener 16 o 20 situaciones entre sonetos y cuentos cortos. Fíjate, ¿te pasó una vez de leer por ahí un libro y de decir, esto me va para una canción? O sea, inspirarte a partir de una lectura. A partir de una lectura, bueno, sí, un montón. Sobre todo en la última etapa. Porque en la primera etapa, con Pastillas yo componía bastante como si fuera historia, ¿no? En tercera persona. Claro. Lo que no deja de tener también su resultado, porque, qué sé yo, las personas, cuando contás una historia de terceros también te ves reflejado. Pero después, en algún momento, más bien en Crisis, por ahí se puede notar un poco más, la cosa se vuelve más reflexiva, más introspectiva. Incluso todos los temas se llaman... con preguntas, ¿no? Una pregunta en primera persona, ¿no? De dónde vengo, hacia dónde voy, qué vicios tengo, qué hago yo esperando un puto as. En ese sentido, ¿no? Cada disco de Las Pastillas es como un libro, hay un concepto, está pensado con un concepto, ¿no? Es así como una obra, digamos, conceptual. Sí. Lo que estamos tratando de generar con el último. Pasa que muchas veces, hasta último momento, no se sabe qué te depara el disco y qué concepto trae. Claro. Esas canciones, incluso, esos nombres fueron puestos así. A ver, qué pregunta se dispara de cada canción, qué pregunta sobresale. Incluso había algunas preguntas que están dentro de los temas, como ¿cómo pudo entrar en mí el intruso? Es una pregunta que está ahí. Y a partir de ahí empiezo a tener, no sé, también lecturas más reflexivas, como, no sé, mucho relacionado a lo que es la ontología del lenguaje, Rafael Echeverría, o por ahí también Maturana, que si bien es un biólogo,
desde la biología termina hablando de filosofía, porque se empieza a hablar de la célula y de la conciencia que la célula tiene. Sí. Entonces todo empezó a llevar a esa reflexología, sí. Y ahí terminamos en canciones más introspectivas y más interiores. En muchas entrevistas hablas de la gran amplitud. Me fui de la pregunta. No, está perfecto. Es eso, es literatura, ¿no? La amplitud de público que tienen, que es realmente impresionante. Eso. Desde niños a chiquitos que escuchan sus temas, que los cantan, hasta viejos, hasta gente muy grande. Y lo decís mucho. Yo pensaba, en realidad, eso está en las letras también. Porque hay frases que por ahí remiten a lo que uno diría, tal como dice mi abuelo, ¿viste? Que dice una frase, y hay eso, y también hay lenguaje como muy moderno, o sea, muy nuevo, como que está todo en las letras de las pastillas, y es muy interesante eso como estilo, ¿no? En los chiquitos por ahí es un poco una farsa, pobres, porque a veces yo veo chicos de 6, 7 años hablando por ahí, o cantando ¿Dónde esconder tantas manos?, que cita a la responsabilidad, al compromiso, de no sé qué. Y por ahí ellos lo cantan porque lo canta el hermano mayor. Claro. Pero la satisfacción es enorme cuando viene gente de la propia generación o incluso generaciones más grandes, porque bueno, decís, bueno, confías también en ese sentir a flor de piel de la propia generación. Del sentir a flor de piel de un adolescente es como constante y es lo que forma, además, claro, la sensibilidad. Todo, ¿no? Es como un sentir a flor de piel en la adolescencia, que podés comprar cualquier cosa también, pero sin subestimar a los adolescentes ni a los jóvenes. Pero cuando viene alguien de tu misma época o incluso generaciones mayores y te valoran la lírica, bueno, ahí también es como una sensación de seguridad, ¿no? Te da seguridad en que lo que estoy escribiendo tiene una elaboración y va por un lado lindo. Pensaba en la relación entre los músicos y la literatura. Bueno, hay muchos músicos que, digamos, se valieron de sus lecturas para poder escribir. Pienso en casos como Dylan, Lou Reed, que si vos sacás la melodía, son poemas lo que hacen, ¿no? En tu caso me pasa exactamente lo mismo, como que son realmente poemas, la estructura de las canciones. Y preguntarte, ¿qué músicos por ahí te atraían, que tenían cierta relación con los libros? Bueno, Sabina creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Joaquín creo que me enseñó a escribir a distancia. Claro. Y después en algún otro momento también el Indio, digamos. Claro. Ahora es como que ya tengo un metejón diferente por ahí con Luca. Pero ¿Más con Luca decís o con Luca Prodan? Sí, este momento estoy como obsesionado ya. Mirá. Incluso con sus letras, la movida ahí, y Miguel Abuelo, sobre Miguel Abuelo, Spinetta. Son tantos que es muy difícil. Y siempre lo digo también, aunque a veces mis compañeros me quieren matar, pero la verdad que lo siento así. A veces la responsabilidad de poder continuar el buen gusto en la escritura con los grandes que hemos tenido es dificilísimo. Yo creo que siempre digo que en realidad estamos arañando el buen gusto en lo que queda del rock argentino. Muy bueno. Porque se han ido tantos grosos o han hecho o han tenido, bueno, su cúspide de talento en algún momento, que es muy difícil poder... Hay igual talento ahora, pero es verdad que es una época de transición por ahí, pero se empiezan a ver ya nuevas voces. Sí. Incluso valoro también mi trabajo, a mí me gusta cómo escribo, pero bueno, claro. La poesía de Miguel Abuelo era algo increíble, tremendo. Era surrealista, no sé, era muy difícil animarse a escribir algo así. Y sí, todos ellos influyeron, ¿no? Influyeron aparte toda su actitud corporal, ¿no? Como frontman, digamos. Charlie, las letras de Charlie también te enseñaban a vivir. Sí. Y hablaba Cepiti de Miguel Abuelo, que se inspiró un poco en Leopoldo Marechal para dar título a su banda, Los Abuelos de la Nada, en un libro que se llama El banquete de Severo Arcángelo. En otro libro de Marechal, que se la da en Buenos Aires, habla de Olaya varias veces, que es la calle donde vos viviste con Ezequiel Requejo. Aprovechamos para mandarle un abrazo, que es el líder de la Furia de Petrusa. Sí, que está yendo muy bien ahora. Está yendo muy bien. Contame un poco de esa experiencia, porque sé algo de lo que era vivir en ese lugar, como un ambiente, tremendo. En la calle Olaya, un barrio muy particular, Parque Centenario, para que se guíen. Era una locura, era un monoambiente en el que vivíamos los dos, y en una época muy linda. Yo tuve la gran bendición, también por la cual le agradezco a la gente, de poder vivir de la música de los 23 años, es una edad bastante temprana. Bueno, personas como Calamaro incluso ¿Tardaron más? No, estuvieron antes, ¿no? Ya a los 19 estaban en la época de los abuelos. La primera línea del rock nacional. Pero para uno, viste que para estas épocas difíciles, con 22, 23 años... Calamaro se tuvo que ir a España igual, ¿no? Porque en un momento se complicó. También, ¿no? Siempre se complica, por eso siempre uno no puede estar quieto. Claro. Es raro cuando
sobre todo qué sé yo, en los penales se utiliza mucho decir, bueno, un laburo más y me paro. Es imposible pararse, uno no puede parar. Como el cuento de Dolina, ¿no? Que por más que uno pare, o que el cuerpo pare, todo sigue, la rueda sigue. Y en aquel momento era una rueda imparable, era tremendo, Vértigo. Éramos muy pibes. Y pintamos todas las paredes, por ejemplo, un día era blanco ese departamento, un día después lo pintamos con frases, cada cual que venía, cada persona que pasaba por el departamento dejaba una frase. Eran muchas. Fue muy difícil venderlo, no sabes lo que era la cara de la gente cuando entraba y era, no sé, la casa del demonio. Incluso el techo decía otro punto de vista, decía todo gigante con aerosol. Claro. Hermosas épocas. Y el barrio muy particular. Sí. Personas que en plena noche van más de uno, con anteojos negros, perros de 3 patas, pues se puede ver. Es como un barrio, es como el barrio de Flores para Dolina. Sí, yo creo que en Olaya y Franklin hay algo también, sí, pasan cosas. ¿No? Escucha, recién hablábamos de Sabina y también tenés una anécdota muy linda. Lo seguías a Sabina cual fanático, digamos. Por eso decía antes, no quería quedar mal con la adolescencia, pero sí, uno vive, también tiene muchísima más energía para malgastar y bueno, sí, a full, lo seguía como un súper fan, súper fanático, así con el taxi, la combi. Un día me acuerdo que salió de Luna Park y me subí un taxi y digo, sigue esa combi. Y me subí adelante y atrás había una pareja. Entonces, uy, perdón, no, nosotros también vamos a seguir a Joaquín. Bueno, perfecto. Y ahí fuimos, bueno, después pasamos por 2 o 3 boliches en los cuales él entró y después salía porque no le gustaba, entonces otro taxi y otro taxi. Y hasta que llegamos a Clásica y Moderna, yo pude contactar con el manager. Mi vieja para mi cumpleaños me había conseguido el teléfono del manager. Entonces, bueno, no lo quería joder mucho, pero en ese momento vi que terminaba la noche, lo llamé. ¿Esto en qué año más o menos te acordás? Yo tenía 20 años. Ah, sí, bastante. 19, 18, 20 años. O sea, recién arrancabas con la banda, digamos. Sí, recién arrancaba a tocar la guitarra. Claro. Y a darme cuenta que en realidad yo estudiaba guitarra, pero con Joaquín me di cuenta que en realidad estudiaba guitarra para ponerle una letra arriba. Por eso no soy un gran guitarrista tampoco. Y bueno, me dejaron entrar, esperé como hasta las 5, 5 y media, 6 de la mañana que se fuera un poco la gente y él empezó a firmar autógrafos. Yo un autógrafo no me atrajo el autógrafo. Sí, es verdad, es un poco... No me atrajo, prefiero siempre una imagen, ¿no? Igual claro. Nunca tuve cámara, hasta hace poco que me saqué una foto con él. Y le pedí sí un cigarrillo y no tenía, y después le pedí una frase para hacer una canción y me dijo que pensás que hago frases por el camino. Es muy difícil, la verdad que ahora, por supuesto, me gané la situación de que todo el mundo me pida una frase a mí para una canción. Por eso mismo. Y es dificilísimo, ¿no? Muchas veces he repetido frases por ahí, espero que no se tatúen las mismas frases. Suelo decir carpe diem, pero no es una frase mía. Es muy difícil decir algo interesante. Sí, inspirado. Sí, que baje, porque en realidad no lo dice ni siquiera uno. Eso son cosas que bajan de algún otro plano. Sí. Uno es un canal que las dice, pero así que es muy difícil. Bueno, pero usaste esa frase finalmente. Y la usé, ¿no? Sí. Solo tuve que acomodar las sílabas para que entre en la canción. ¿Qué pensás? Que hago muchas frases por el camino. Y está en Clásica y Moderna. Y está en Clásica y Moderna, sí. Una gran canción. Escúchame, bueno, y también el Indio, ¿no? Como otro, recién lo decías, como otro referente, pero con él por ahí no te pasaba tanto de esto de seguirlo y esa... Es imposible seguirlo. Sí, además, claro. Seguir el rastro. Aunque tengo una... Pero tengo una foto de fan también, de súper fan, diría yo, atrás de él, en la sala, lo que era la sala, hoy es la sala de otros compañeros, claro. la sala de 33. Exacto, eso te iba a decir. Y salieron ahí en el barrio, salieron y me acuerdo que yo no lo quería joder, entonces directamente me colé en la foto de uno del gordo, de los enviados de Tot. Sí. Él se sacó la foto y yo atrás aparezco así como mordiéndome los labios. Escuchá, y también diste talleres de escritura, tengo entendido. Talleres literarios, sí. Hablando de literatura, ¿cómo es eso? Digamos, sin mucho programa y sí. Bastante informales. En todo caso, en realidad, en algún momento fuimos a tocar a la cárcel al penal de Marcos Paz. Sí. Generé una muy buena relación con un compañero, Jair Viela, y a raíz de él, bueno, de mi relación con él después salió, compartimos también momentos afuera, él
digamos, me acercó un poco al ámbito penal y yo, bueno, traté de acompañarlo en el afuera, nos hicimos muy amigos y él me propuso, che, estas cosas que hablamos entre nosotros las tendrían que escuchar todos los pibes. Y bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a imaginarnos eso, usemos la chapa de pastilla y por ahí te dejan pasar para algo. Al final terminé yendo con mi vieja al penal de Marcos Paz durante 1 año y medio, 2, a leer en realidad, era a leer. Los chicos con tal de no estar encerrados, estaban ahí los pibes conmigo. Pero además me imagino también que cuánto significará eso, porque es como una herramienta para entrar en otros mundos, digamos, ¿no? Sí, costaba mucho hacerlos escribir, pero bueno, hasta que sucedió lamentablemente el asesinato de Silvia Nicodemo, nunca esclarecido. Y eso los hizo escribir una hermosa carta en la que todos decían lo mismo. Ahí se revelaba que la conocían todos de diferentes lugares. Y bueno, se llama Fuerza, Locura y Libertad. Hoy es una canción que está en desafío. Esa canción la hicieron ellos, prácticamente. Yo ubiqué las frases, pero se repetían en varias cartas los mismos conceptos. Claro. ¿Y con la lectura se enganchaba? No sé cuál era la respuesta que había ante las propuestas de libros para leer. ¿Cómo lo sentías eso? Es realmente raro. Yo creo que si hay algo que saco, en realidad lo que era el compartir. Yo creo que la lectura, la verdad que era la excusa. Alguno que otro. Que otro. Johnny Figueroa, por ejemplo, se copó y siguió escribiendo un tiempo. Pero lo que más recuerdo eran los abrazos del comienzo. Cuando llegábamos y nos dábamos un abrazo, esos abrazos, incluso en ellos se veía la necesidad del abrazo. Más que de la lectura, que era un medio. Sí, una situación para compartir. Es muy interesante eso. Piti, ya vamos a hablar de las fechas, quiero que me las cuentes bien, donde van a poder ver a las pastillas del abuelo, pero te quería preguntar, digamos, ¿qué decisiones, según vos, marcaron el éxito de la banda? O no sé si el éxito es una linda palabra, y menos para este tipo de programas, pero sí como de, bueno, lograr el objetivo que ustedes tenían, porque es eso, y la verdad que es muy valioso, ¿no? Poder, como decías antes, dedicarse a lo que les gusta, poder vivir de eso, poder satisfacer ese deseo de ser artista de alguna manera. ¿Qué decisiones crees que fueron algunas, ¿no?, las acertadas para llegar a este momento? El otro día hablábamos con Ezequiel Requejo de lo difícil que es tener un grupo humano. Yo creo que más... Una pareja, no sé cualquier cosa. Sí, ya es un grupo humano. Sí. Y yo creo que la palabra mágica ahí es la comunicación. Mirá. Yo no sé si la comunicación de Pastilla del Abuelo es la mejor. Yo creo que es un tanto caótica, porque también somos bastantes para un escenario, no es un trío, somos 7. Son 7 ahora. Incluso también hay una situación muy de familia y de cariño con todo el staff. Entonces también se torna más complicado, ya somos 20. Pero yo creo que mal, un mínimo de comunicación hubo. Hubo tiempos mejores, tiempos diferentes, pero siempre hubo un mínimo de comunicación, de comunicarse las cosas, las malas, las buenas, las regulares, con algunos delays a veces y con de todo, pero la comunicación nunca nos... digamos, cuando 2 células se apartan, se mueren, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, nunca se separaron del todo las células, ¿no? Se llevó a momentos tal vez críticos, ¿no?, pero siempre hubo un acercamiento y comunicación. Después, vos lo decías, dedicarse, la voluntad, la verdad que no aflojamos nunca, y siempre una cuota grande de suerte también. Nosotros tenemos al lado un montón de bandas con mucha calidad. Argentina es un lugar privilegiado en cuanto al rock. En América Latina ni hablar, todos los países consumen rock argentino. Y después no hay muchos países tampoco en otros continentes, será un país o 2 por continente que tienen rock y tienen circuito de rock y tienen mercado de rock y el rock, por decirlo de alguna manera, la gente le ayuda a vivir en la sociedad. Entonces, es increíble la cantidad de bandas que hay alrededor que tienen comunicación, que llevan muchos años y bueno, todavía es difícil igual, así que también agradecer a la providencia, ¿no? Y después la elaboración, tanto de las letras. Que eso no está en todas las bandas, hay que decirlo también. Eso por ahí también no está en todas las bandas. Claro, eso es fundamental, ¿no? Hay más improvisación. Yo tengo muchas bandas también compañeras, ¿viste? Que tengo ahí. Sí, por eso lo digo yo. Pero sí, la elaboración para mí es importante, qué sé yo. No te exime de nada, porque la comunicación también tiene eso de
paradójica, que en realidad uno, ya el viejo esquema de la comunicación de que yo soy el que emite y vos el que recibe y mi papel es el activo y el tuyo es pasivo, totalmente, ya se terminó, eso sí. no existe más. En realidad ahora es más activo el papel del que interpreta, sí, porque su interpretación viene con sus vivencias, con sus historias, que el que emite, ¿viste? A veces, o por lo menos son dos diferentes. Sí, sí, entonces, sí, por ahí por más que vos elabores algo, si el otro lo escucha desde sus vivencias y no le hace ruido desde su día a día, no le hace ruido. E incluso le puede caer hasta mal las palabras que uno usa. Digo, libertad no es lo mismo para nosotros que para los chicos de lo que estábamos hablando. Muchos se sienten libres estando adentro. Cambia el significado. Es increíble, pero muchos se sienten libres ahí. Sí, les cuesta salir inclusive, ¿no? Porque ahí tienen trabajo, que acá no lo tienen, porque ahí caminan como quieren, acá no pueden caminar, incluso la forma de caminar. Digo, recién veía la frase que utilizaban al principio. Y es hermosa, mi historia no es mi esencia. Mi esencia no es mi historia, ¿no? Porque uno también piensa que uno es su historia. Y justamente estoy haciendo un tema ahora muy, a ver, digamos, contradictorio, si se quiere, que habla de un montón de frases de Pastillas del Abuelo que hoy no siento igual. Y cómo hacer para resignificarlo. Claro, o para decirle a los pibes, muchachos, saben que lo que diga hoy por ahí mañana no es tan así. ¿Te acordás de una que ya no te esa, mi esencia no es mi historia. Esa ya no te digo, no. Sí, ya la elegí mal. No es que no la sienta igual, pero también reconozco que mi esencia no me tiene que impedir ver mi historia. Yendo a grandes rasgos, mi esencia es la desnudez, tal vez. Claro. Sin embargo, no puedo andar desnudo. Digo, formo parte de toda una cultura que hace que por momentos pueda buscarme la situación de estar desnudo. Pero digo, no se puede olvidar, son como dos caras de una misma moneda y esa es una cara. Y ahora la otra, digo, ¿cómo la pongo en el mismo nivel de importancia? Si bien mi esencia no es mi historia y soy algo mucho más abarcativo de lo que soy, yo no soy solo músico. Si mañana se me muere la voz, Dios no lo quiera así, voy a tener que rebuscarme y seguramente podré tener otro oficio y bueno, salir adelante. Sin embargo, mi esencia no me tiene que impedir ver mi historia es una linda historia. Entonces, reforzarla, mimarla, cuidarla, reinterpretarla para que esa historia me ayude a seguir adelante. Digo, dos caras de una misma moneda. Impecable, muy interesante la reflexión. También te quería preguntar por el acceso que tuvieron ustedes a través de las redes sociales, ¿no? A consolidar un poco esta masificación, sobre todo a través de la canción El Sensei. Bueno, vamos a mencionarla ya que tantos están, se sienten cerca de esa canción. Sí. Hay un hermano en todos los grupos. Sí, que también es muy literaria la historia de la canción, porque veo que la meten así en las redes sociales y empieza a explotar. Sin tener por ahí un pasaje oficial, ¿no? Para nada. La banda. Y sin ser tampoco los programas para compartir música algo ya sabido, era una novedad total. Nosotros incluso no sabíamos ¿qué podía pasar? ¿Qué podía pasar en absoluto? En todo sentido. Porque... Yo siempre hablo del término, colgar y bajar. Sí. El término no era como... A mí me decían, se lo bajaron 10 chabones, Piti, eso es increíble. Hoy por hoy, ¿no? En aquel momento. Me parece que se lo bajaron 10 chabones. Yo decía, ¿bajaron? Bueno, colgalo de nuevo. No, ya está colgado, me decían. Ya está colgado, se lo bajan solamente. Bueno, entonces, está bueno, estaría buenísimo. Colgar una vez las cosas y poder bajarlas siempre. Una cosa así. ¿Cómo se viralizó eso? Bueno, tiene ya que ver no conmigo, sino con la historia de la planta de la marihuana que tiene más de 5.000 años. Claro. Hasta Jesús seguramente podría haberla probado. Así que no tiene más que ver conmigo. Yo, como te digo, fui un canal por el cual eso bajó y la gente se lo apropió. Y por suerte todavía está ahí, como vos decías, eso del barrio, esa historia. Está todavía el edificio donde lo compuse, donde salió la anécdota junto a Lea y a Hermancito bueno, en ese momento estaba Bochi, Luqui. Uno ve que por ahí van cerrando lugares para tocar y la historia va mutando incluso físicamente, ¿no?
lugares donde ahí tocamos por primera vez. Eso es impresionante. Te lo sacan y vos decís, Dios mío, como un ¿fue museo, un sueño? Como un museo de tu propia vida. Y bueno, ese edificio estaba en construcción, ahora está terminado y re lindo. Sí. Era otra cosa, pero está ahí. Piti, recordanos las fechas donde van a poder ver a las Pastillas del Abuelo y obviamente lo recomendamos para aquellos que no conozcan la banda, que deben ser muy pocos ya, pero bueno, antes que nada, bueno, fue un placer estar acá. Vamos a estar lo mismo para mí, igualmente. El 25 de abril en Malvinas, Argentina, en la parte descubierta. Va a ser una hermosa fecha, vamos a despedir Desafíos, que es un disco que... El anterior, digamos, el 2011. Claro, el 2011, y después nosotros sacamos en noviembre El Barrio en sus puños, después de 3 años, pero es un disco, El Barrio en sus puños, más bien acústico y con aires de tango, que cuenta una hermosa historia en 12 canciones de la historia de Ringo Bonavena y se puede disfrutar en teatro ciego. Pero es un disco, como te decía, más bien con aires de tango y acústico. No hay un solo de guitarra distorsionado. Con letras de un poeta al cual conociste en un taxi. Sí, ¿no? Beto Sueiro, recomiendo su poesía. Y entonces vamos a despedir Desafíos mechándolos, ¿no? Con 3 temas de la época inédita, 3 temas de Desafíos, 3 temas del primero, 3 temas de Desafíos, 3 temas del segundo, y así sucesivamente contraponer Desafíos, todo el disco seguramente, a la historia de Pastillas del Abuelo. No se lo pierdan, Piti, un gustazo. Gracias, Muchísimas campeón. gracias. Gracias también a ustedes por estar del otro lado, nos reencontramos la semana que viene.